Hola, bienvenidos a otro episodio de Que te ayude la profe, un podcast de Nominis, el método de inglés online para niños de primaria. Hoy vamos a hablar del desarrollo del habla y el lenguaje en contextos multilingües. Los niños son capaces de aprender a usar más de un idioma. Aprenden idiomas en casa, en la escuela o en la comunidad. Algunos niños usan varios idiomas con facilidad. A veces conocen un idioma mejor que otro. Con el tiempo, el idioma que domina mejor tal vez cambie. Por ejemplo, un niño que habla español en casa quizá empiece a usar el inglés cuando comience en la escuela. Usar varios idiomas es como cualquier otra destreza, se necesita mucha práctica para hacerlo bien. Cada niño multilingüe es un caso único. Aprender 2 o más idiomas depende de la cantidad y el tipo de práctica que reciba el niño. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Estela Bayarri, logopeda infantil y lingüista especializada en atención temprana, familias multilingües y neurodiversidad. Nos va a ayudar mucho a despejar dudas y miedos en relación al desarrollo del habla de los niños, especialmente aquellos niños que viven en un contexto multilingüe. Bienvenida, Estela. Muchas gracias por hacer un huequito para hablar con nosotros en este podcast y te voy a dejar que te presentes. Cuéntanos un poco sobre tu recorrido, también háblanos de Creciendo con las Palabras. Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, soy Estela Bayarri, soy logopeda infantil, también soy licenciada en lingüística y estoy especializada en familias multilingües, entre otras cosas. También en peques de 0 a 4 años, es decir, atención temprana. Entonces, lo que yo hago con Creciendo con las Palabras, por un lado, es ayudar a acompañar a familias directamente que están teniendo peques que piensan que están tardando en hablar, que algo en su lenguaje no está yendo como ellas esperaban. Algunas de ellas precisamente pues son familias multilingües que hablan más de 2 lenguas en casa o en la zona donde viven. Y entonces con este método natural del lenguaje que yo hago es ayudar directamente a las familias. Es decir, yo no trabajo con el niño, trabajo con las familias dando estrategias de comunicación para que ellos desde casa impulsen el lenguaje del peque, porque realmente está estudiado que hay maneras de comunicarnos con los niños que van a impulsar su lenguaje y otras que no, que realmente depende de qué cosas estemos haciendo cuando el peque está como tardando en hablar. En función de qué cosas estamos haciendo, puede ser que no les está ayudando a seguir desarrollando su lenguaje. ¿Podrías hablarme un poco más acerca del perfil de las familias que acuden a ti? ¿Qué tipo de Sí, familias? Cuéntame. pues familias, la verdad es que como trabajo de manera online, las familias que llegan a mí llegan de todo el mundo. Tengo familias en muchos rincones del mundo, en Japón, ahora en Barbados, en Reino Unido, en Alemania, en España. Sobre todo son países que tengo muchas familias y son familias, como te comento, que tienen peques que están en edad de adquisición del lenguaje, quizás hasta los 4 o 5 años, y que algunos tienen meses. Algunas familias llegan a mí con peques que tienen meses de edad, 15 meses, 18 meses, pero notan que algo no va como esperaban. Otros tienen 2 años, 3, y están hablando muy poquito. Comparan con otros niños y notan que hablan poco. El lenguaje se percibe muy lento. Algunas también tienen dudas por ese tema del multilingüismo. No saben si esto está afectando a ese desarrollo lento del lenguaje. Piensan que sí. Muchas personas de su alrededor les han dicho que por el hecho de hablar 2 lenguas del peque o 3, es eso lo que está causando un retraso en el lenguaje y eso no es cierto, no es verdad. También tengo familias con peques que tienen desafíos muy importantes de la comunicación. Ya estamos hablando de retrasos del desarrollo, autismo y Claro. todos estos temas también. Entonces yo acompaño directamente a las familias, incluso no solo a mamá, a papá, a la pareja que está en la casa, sino también a veces una abuela, una tía que está muy presente en la familia, pues claro, dando estrategias a las personas que están alrededor del peque, pues estamos maximizando los momentos de comunicación en el día a día y es en esos momentos de comunicación donde el peque está adquiriendo su lenguaje y sus distintas lenguas. Esto que me has dicho de que incluso han acudido a ti familias que ahora mismo viven en Japón, me ha parecido súper interesante. ¿Son familias hispanohablantes que se han Sí. mudado a Japón? Exacto, eso es lo que no te he acabado de responder. Son siempre mis familias son hispanohablantes o catalanohablantes que Ujú. tienen el español o el catalán como lengua en casa
y entonces viven en diferentes partes del mundo, entonces a veces la pareja habla otra lengua o no, o los dos hablan la misma lengua en casa, pero en el exterior tienen otra lengua. Entonces, pues, por ejemplo, casos como el papá habla una lengua, la mamá otra y viven en un lugar donde se habla una tercera. Y entre ellos hablan otra, entonces ya tenemos 4 lenguas, por ejemplo. Madre mía. Este tipo de familias son las que me llegan muchísimo. Vale, entonces de este tipo de familias que has descrito con un contexto multilingüe tan variado, ¿no? Y tan único también, ¿qué plan lingüístico les sueles recomendar que implementen en su casa? Pues mira, plan lingüístico único, así como una receta para todo el mundo, es imposible. Realmente es cuando tienes que ir caso por caso. En casos tan complejos, entre comillas, de muchas lenguas en contacto, realmente se tiene que ir caso por caso, porque va a cambiar en función de dónde viven, qué lenguas habla cada uno de ellos, el peque, qué se está viendo en el peque, qué lenguas son las que el peque le está, o sea, en qué lenguas está hablando el peque y qué lengua no está hablando el peque. Te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Ujú. Muchas veces se piensa, primero digamos, los planes lingüísticos son, uno de ellos es que se hable solo la lengua minoritaria en casa, ¿no? Imagínate que hablan español en casa y tenemos el inglés fuera. Esto sería lengua minoritaria en casa, ¿vale? Luego tenemos un padre, una lengua, que es, por ejemplo, el papá habla inglés, la mamá habla francés y viven en España. Entonces hay español, ¿no? ¿No? Entonces, cada padre una lengua se supone que es lo correcto, ¿vale? Así a grandes rasgos es verdad, esto funciona así. Pero no siempre es así. Tenemos que ver cuál es la lengua minoritaria. Es decir, si el otro día una mamá que habla español, el papá habla holandés, creo que era, y están en Londres, ¿no? Mm. Entonces, se ve que la mamá habla español, pero a veces se le escapa el inglés. Y el papá holandés también se le escapa el inglés. Pues no, no se les puede escapar el inglés porque el inglés es la idioma del lugar, que va a ser muy importante para el niño. Por lo tanto, ellos tienen que ser muy consistentes en sus lenguas. En cambio, otro ejemplo, tenemos a la mamá que habla catalán en Barcelona. Y el papá habla inglés en Barcelona, ¿no? Y tienen el castellano y el catalán. Ujú. Sí, y me preguntan, la mamá, yo tengo que ser consistente, ¿verdad? En catalán. Y le digo, pues en realidad no. ¿Por qué? Porque vives en Barcelona. El catalán y el castellano no son las lenguas de tu responsabilidad, porque las va a encontrar en muchas otras personas y lugares. En cambio, el inglés sí que es la lengua minoritaria en este caso, que solo está del padre. Por lo tanto, si la mamá por algún motivo tiene capacidad de hablar inglés y Ujú. puede usar cuentos, canciones en inglés, pues que lo haga. No hay ningún problema que la mamá en este caso sea una aliada del inglés, porque el inglés está en menor input. Entonces, en este caso, no es un padre una lengua. La mamá no tiene la responsabilidad de esa lengua. Por ejemplo, Andrea, otro caso muy común que te he comentado que tenía familias en el Reino Unido. Ujú. Pues lo mismo. En el Reino Unido, si la mamá habla español y el papá inglés, el papá, si por algo sabe español, aunque sea un poquito, que pueda contar algún cuento en español, poner canciones en español, pues va a ser muy beneficioso para el español, ya que es el idioma minoritario para ese niño. Así Claro. que no hay una receta exacta, depende de la situación de las lenguas y de dónde vive la familia. Claro, sí, es que al final cada caso será único, ¿no? Pero en ese Sí. caso en el que hay una lengua minoritaria, ¿tú crees que, por ejemplo, se puede dar un rechazo por parte del niño a esa lengua? Sí, sí que pasa, puede pasar. Es decir, aquí podríamos hablar de lo que es también el bilingüismo pasivo, que es el Mm. peque que está expuesto a 2 o más lenguas y que solo habla una de ellas o dos. Imagínate, tiene dos y solo habla una, o tiene tres y solo habla una, o solo habla dos. Hay una que no la habla. Ese peque es un bilingüe pasivo. Seguramente comprende la lengua que no habla. Digo seguramente porque también dependerá de cuánto input hay de esa lengua. Claro. Porque uno de los motivos de que el peque sea bilingüe pasivo es que la persona referente en esa lengua no ha sido suficientemente consistente y el Mm. peque no ha notado la necesidad de hablar esa lengua. Sería el caso de, por ejemplo, aquí, si hay el papá inglés, pero todo lo demás es español o catalán también, el inglés puede ser que para el peque no sea realmente importante
en el sentido de que no nota que sea necesario. El peque ve que cuando habla castellano o catalán le entienden. Incluso el Claro. padre puede ser, porque si el padre ya lleva tiempo aquí, pues puede que entienda, ¿no? Entonces su hijo cuando le habla en español, el papá inglés a lo mejor le comprende, incluso a veces cambia de idioma. Pues todo esto hace que el peque al final no, quizás no hable el inglés. Tú me has Ujú. hablado igualmente de algo más allá, que ya sería un rechazo por la lengua. Sí. Y eso también puede pasar. Y aquí ya entran en juego lo que se llaman las actitudes lingüísticas. Es muy Mm. importante entender que no solo es el input lo que importa, es decir, mira, cantidad de inglés, cantidad de español, ya está en términos numéricos. No, también es la calidad y lo que lleva, lo que transmitimos con esas lenguas. Y hay lo que se llama las actitudes lingüísticas, que es cómo sentimos esta lengua propia y la lengua del otro. Y la verdad es que hay muchas cosas a decir sobre esto y hay veces que sin quererlo o sin ser conscientes, tenemos una actitud lingüística, por ejemplo, negativa hacia la otra lengua que está hablando la pareja o el lugar donde vivimos. Tenemos una actitud negativa sobre esa lengua que hay allí y Mm. esto lo transmitimos a veces verbalmente y explícitamente y a veces solo con nuestra actitud. Y los niños todo esto lo van absorbiendo y puede ser que sea una de las causas por la que no quiera hablar esa lengua, por ejemplo. Claro, también yo conozco casos de quizás familias también hispanohablantes que se han ido a vivir a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y los padres han tenido mucho miedo de que los niños quizás no se integren lo suficiente o no aprendan el inglés, que no estén a la altura de los otros niños del cole e Sí, incluso han incentivado el hablar inglés en casa, ¿no? Y al final sí, los sí, niños sí. han terminado pues perdiendo el español o sintiendo Total, rechazo, claro. ¿no? Claro, totalmente. Es que claro que es verdad que tienen una miedo o preocupación de que el peque no se, bueno, que le cueste, ¿no? Mm. Adaptarse y adaptarse a la lengua, pero realmente la manera no es que los padres cambien totalmente su idioma y dejen su idioma, sino que hay técnicas, digamos, de alguna manera, que sí, que está bien ayudar en la transición, en la adaptación. De una manera, por ejemplo, podríamos usar algunos cuentos, canciones más que nada para que el peque ya esté, que esa lengua no sea una lengua totalmente extraña para él cuando llegue, por ejemplo, al cole, ¿no? ¿Mm? Pero una vez el peque ya empieza al cole y vemos que la adaptación va bien y que no tiene por qué haber ninguna dificultad, los niños en general se adaptan muy bien a las nuevas lenguas. Sí que habrán algunos que les costará más, sin duda, y también hay muchos factores culturales, de si las lenguas son muy distintas, etcétera. Ah. Pero en general, muchos niños en el mundo están continuamente empezando un cole en otra lengua y en general se van adaptando muy bien. Y además que esperemos que ese cole tenga las estrategias necesarias para hacer esa adaptación. Existen las aulas de acogida lingüística donde ya tienen en cuenta a estos niños que hablan otra lengua, ¿no? Pero entonces los papás, sabiendo esto, rápidamente, viendo que el peque ya está adaptándose bien, deben volver a sus lenguas, porque si no, nos vamos a encontrar con lo que tú has dicho, Andrea. El niño va a dejar de hablar esa lengua, incluso va a tener un rechazo, va a ser como una experiencia negativa Mm. en relación a la lengua de su familia y de su cultura. ¿Y también has tenido el caso, algún perfil de alguna familia que, sin ser nativa de alguna lengua, por ejemplo, tienen un muy buen nivel de inglés, como un nivel Sí, avanzado, hayan sí, querido, sí, implementar el inglés en casa? sí, 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 ¿Son sí. muchas Muchas. familias? Muchas familias, sí. Conozco muchas familias que por diferentes motivos, algunas porque han vivido durante años en algún lugar de habla inglesa, por ejemplo, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, y luego han vuelto a España, por ejemplo, o a sus países de origen, y quieren seguir teniendo esta oportunidad para su hijo, que quizás nació en ese país en realidad, o Ajá. quizás no, quizás nace ahora, ¿no? Pero como saben, realmente hablan bien el inglés y saben que lo bueno que es poder tener las lenguas desde nacimiento, pues lo han hecho. Muchas de ellas tienen un éxito absoluto, es decir, si la familia sabe hablar inglés y se siente segura haciéndolo, les sale de dentro y se sienten confiados, todo va a salir bien. Ahora, también sé de casos que no ha salido tan bien y los motivos han sido inseguridad por parte de los padres, precisamente
por no saber si era correcto lo que estaban haciendo, por tener dudas de si eso en realidad era correcto o ellos mismos arrastraban algunos de los mitos más comunes, que es que el bilingüismo causa un retraso del lenguaje o causa que el peque tarde más en hablar o que confunde al peque, cuando todo esto es mentira. Ni causa retraso ni confunde, pero tienes que saber qué haces, tienes que poder hablar correctamente con tu hijo, porque a esto también me lo he encontrado. Está bastante de moda este tema, ¿vale? Entonces Sí. hay personas que, digamos, que entrenan a los padres para poder hacer esto, pero no es solo entrenar, por ejemplo, saber el vocabulario del momento del baño, saber cómo se llama, pues agua, burbujas, jabón. No, es que el lenguaje es más emocional, es también decir cosas cariñosas a tu hijo, que te salga un comentario espontáneo. Y todo esto, si realmente no sabes mucho inglés, no lo vas a poder hacer. Entonces te vas a sentir extraño. Entonces ahí yo no recomiendo que esa familia use esa estrategia de hablar siempre inglés. Pero entonces hay maneras de hacerlo, Andrea. Si quieres, comento rápido. Si tú no te sientes seguro de hablar inglés todo el día con tu hijo, que además no es la lengua que te va a salir del corazón, y la verdad es importante que la lengua salga del corazón para poderte expresar de la manera más natural y cariñosa con tu hijo y poder explicar todo en realidad, no solo el lenguaje es describir cosas, es también pues eso, explicar emociones, decir cuando una cosa no nos gusta y a lo mejor esto en inglés cuesta más. Entonces yo recomiendo otra estrategia de estas de plan lingüístico, que es el time and place o tiempo y lugar, y es que escoja solo alguna actividad del día que puede ser, por ejemplo, sí, el momento del baño. Si tú te lo sabes muy bien, al final el Mm, momento del baño te va a salir más natural, ¿no? Pues en el claro. momento del baño habla inglés. O, por ejemplo, por supuesto, explicar cuentos en inglés o poner canciones en inglés. Eso sí, porque con el cuento vas a tener el apoyo, ¿no? Y Claro. con las canciones, pues también. Entonces ya no es tan difícil, no tienes que salir tanto de ti y en cambio estás poniendo a tu hijo en exposición a esta lengua. Y con respecto a los mitos que mencionábamos antes, porque yo también lo he escuchado mucho, esto de, no, es que si se le enseñan dos lenguas a la vez desde que son pequeñitos, como que tardan mucho más en hablar o que confunden los Mm. idiomas, que esto no sé si pasa, que Sí. los confunden un poco al principio. Vale. Mira, sobre tardar en hablar, absolutamente no, ¿vale? Las personas que piensan que los peques bilingües tardan en hablar, primero es porque ellas no han experimentado esto, no son bilingües. Si eres Ujú. bilingüe de nacimiento, yo lo soy. Sabes que has aprendido, adquirido las lenguas de manera súper natural y muy bien. Ahora, cuidado con pensar que un niño bilingüe es un niño, una suma de dos monolingües, de dos niños que hablan una lengua. Eso tampoco Ajá. es verdad, porque es cierto que hay particularidades del peque bilingüe o de las personas Ujú. bilingües que son, por ejemplo, las interferencias lingüísticas, que Ujú. es que, por ejemplo, en una misma frase mezcles varias palabras de las distintas lenguas o que pongas la gramática de la lengua, por ejemplo, el inglés, ¿no? Mira, yo te pongo ejemplos de mi hijo, que me acuerdo muy bien. Mi hijo es Ujú. trilingüe de nacimiento, no tardó en hablar, al contrario, una riqueza espectacular en las lenguas. Yo le hablo catalán, el padre le habla inglés y el castellano lo tenemos porque vivimos en Barcelona, etcétera, ¿no? Claro. Y familia que habla castellano y amigos que hablan castellano. Bueno, pues por ejemplo, en inglés se dice wait for me para decir espérame. Pues el niño decía espera por mí. Claro. Espera por mí. O, por ejemplo, en inglés se dice I'm scared, tengo miedo. En español es tengo miedo. Y el niño decía, bueno, lo decía en catalán, pero bueno, traducido sería estoy miedo, que es I'm scared, tengo miedo, una mezcla del miedo y del estoy miedo. Sí. Ajá. ¿Esto es un problema? No, esto es una normalidad absoluta de un niño bilingüe adquiriendo dos o tres lenguas, que Claro. interfiera sus gramáticas, su posición de palabras, que mezcle. Eso está correcto, eso no es una confusión. El niño está adquiriendo las dos lenguas, las dos Ujú. gramáticas o tres, y entonces lo que sí, que a lo largo de los años va a ir, esto va a ir desapareciendo, cada vez va a ser Ujú. más consistente en su lengua, en cada lengua no va a hacer tantas interferencias. Eso por un lado, lo de la confusión. Y lo de retrasar el lenguaje, tampoco, porque está estudiado. Es decir, esto no me lo estoy inventando yo, aunque lo he visto en muchos casos. Y Ujú. como decíamos,
hay muchos bilingües o trilingües nativos en el mundo, un Ujú. porcentaje altísimo. El otro día daba yo unos datos que a lo mejor pueden cambiar un poquito, pero los datos eran 70% de la población mundial habla con fluidez dos o tres lenguas y de nacimiento. Por lo tanto, es la normalidad ser bilingüe. Claro, es ¿Sí? que eso a mí también me parece muy raro que la gente lo diga en España, porque aquí hay muchas comunidades bilingües. Está País Sí, Vasco, está Cataluña, está Galicia. Entonces la gente, o sea, los niños ya crecen con el input de dos sí. idiomas. Pero por eso que en las comunidades bilingües no vamos a decir este tipo de cosas, porque sabemos que no es cierto. Eso es verdad. Es en las comunidades que habla solo la lengua y no se sabe sobre todo Claro. esto. Pero además, Andrea, los datos, que no te los he dicho, los Sí, datos de una fuente fidedigna de estudios del 2020 indican que el porcentaje de niños con dificultades en la adquisición del lenguaje que hablan una lengua es del 5-10%. Y el porcentaje de niños que tienen dificultades de la adquisición de la lengua en dos lenguas es el mismo. O sea, resumen, vaya, el mismo porcentaje de niños tardando en hablar o con dificultades de lenguaje, sean con una lengua o con dos. claro. Entonces, no hay diferencias. Entonces, aquí es cuando quiero decir una cosa también de otra manera. Sí que es cierto que hay niños bilingües y trilingües que tardan en hablar y que tienen dificultades de lenguaje. Sí, claro que los hay, pero igual que los hay que hablan una sola lengua. Y Claro. entonces, Andrea, con lo que me preguntabas de yo, ¿qué tipo de familias? Yo acompaño familias multilingües y también monolingües. Tengo familias de España que hablan solo español y me llegan porque el peque está tardando en hablar o porque tiene dificultades en el lenguaje, retraso en el lenguaje, etcétera. Igual, igual, no hay diferencia. Hay niños franceses, una sola lengua, con retraso en el lenguaje. Ingleses, retraso en el lenguaje. No tiene relación con el bilingüismo. El bilingüismo Claro. no es la causa. Esa es la historia. Comprendo, vale, perfecto. Por ejemplo, en esto que comentábamos de las interferencias, ¿con qué edad los niños deberían dejar de confundir o tener interferencias Sí, lingüísticas? va a depender mucho, es que esto también va a depender muchísimo de cómo es ese input en cada lengua. Ujú, Por ejemplo, mira, te lo cuento de una manera. Eso que decíamos de que imagínate que el papá inglés es el único, ¿vale? Y entonces el peque está adquiriendo bastante bien el español, pero el inglés va mucho más lento, pero de ujú, repente pues parece que el inglés empieza a desarrollarse un poco más. Claro, si esto se da más allá, o sea, en el tiempo, puede ser que el peque tarde bastante en adquirir, por ejemplo, ese inglés de manera más correcta. Es decir, que el inglés va a ir con interferencias durante mucho tiempo. Si el inglés no es la lengua del país, que solo es del papá, y solo tiene esa experiencia con su papá y pocas veces van al país de origen de que se habla inglés, ese peque, el inglés va a estar un poquito débil. Entonces, a ujú. la mínima va a poner interferencia del castellano, que es su lengua dominante. Si hablamos de peques que tienen una dominancia bastante similar, que eso también ocurre, que realmente el peque está adquiriendo sus dos o tres lenguas de manera muy equilibrada. Normalmente hacia los 6, 7, 8 años empiezan a ser más consistentes en cada lengua. Vale. Pero lo bueno, además de todo esto, Andrea, eso es muy interesante. Los niños son muy inteligentes y muchas veces las interferencias, cuando tienen esta edad tipo 5, 6, 7, 8, si siguen con interferencias, sobre todo es en casa, donde están Mm, cómodos, donde dicen, bueno, ahora me relajo, yo sé que claro, con mis padres hago más o menos lo que quiero y hago interferencias, pero en cambio, cuando están en el cole, van a estar mucho más conscientes de que no pueden estar haciendo interferencias y van a usar su lengua del cole mucho más pura, digamos. Y cuando claro. están con la abuela, por ejemplo, de Londres que no sabe español, también saben que la abuela de Londres no entiende el español, así que no van a usar esas interferencias que les sale de manera más natural cuando están cómodos con personas que en realidad dominan todas las lenguas. Así que no hay una respuesta tampoco concreta, pero Claro. es interesante saber este tipo de cosas para ver que es normal, todo esto es normal. Claro, Mm. sí, sí lo es muy interesante. Además que cada caso es único, ¿no? Cada familia es única también, cada contexto es Cada único. caso, cada niño, cada familia.
Ujú. Entonces, depende de todos estos factores, que son muchísimos. Eso es. Y esto que hablábamos, que tú también tenías sesiones con las abuelas, con las tías, ¿no? O sea, ¿qué papel realmente juega la familia en todo esto, en este contexto multilingüe? Muy bien, Andrea. Esa pregunta que me has hecho es buenísima porque aquí entra en juego, vale, entonces al final, ¿por qué, por ejemplo, puedo acompañar también a tías, abuelas, ¿no? ¿Qué hago yo acompañando a las familias? ¿De qué manera? Pues es porque realmente el papel de la familia, el papel del contexto natural que se llama, que es el hogar del niño, es muy importante. En realidad, ¿dónde adquiere el lenguaje el niño? Desde que nace. En En su casa, casa, ¿no? es su Mm, contexto natural principal. Luego puede entrar en juego un contexto natural secundario que es la escuela, si es que el niño se escolariza, ¿no? Pero hay ujú, niños que no empiezan la guardería hasta muy, bueno, hasta los 2 años, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el contexto donde el niño adquiere el lenguaje? En su casa. ¿Con quién? Con sus padres, con sus cuidadores y con los cuidadores de referencia. Pueden ser padres, abuelas, tías, otros cuidadores. ¿Qué papel tenemos entonces la familia? Pues enorme, realmente es donde el niño adquiere, bueno, donde se desarrolla y adquiere el lenguaje. Entonces, actividades cotidianas del día a día tienen una importancia muy grande, porque una actividad cotidiana es lo que se llama una rutina. Y una rutina, está estudiado por lingüistas, por psicólogos, por especialistas en lenguaje, una rutina entendida como una cosa que pasa siempre de la misma manera, donde hay una estructura siempre la misma, más o menos. ujú, El peque va, a medida que crece, va conociendo esas rutinas, esos momentos, y está cada vez más tranquilo en esa rutina porque sabe lo que se espera de él, sabe lo que va a venir a continuación. Entonces, como ya está tranquilo, todo lo que sea que hagamos en ese momento, por ejemplo, hablar, el lenguaje que se da en esas rutinas, el mm, peque lo va a ir absorbiendo. Y día tras día, vuelvo a poner el ejemplo del bañito, en ujú. el bañito que hablamos de el jabón, la temperatura del agua, que si estás suave, que si estás mojado, que qué bien, todo este lenguaje que ponemos en el momento del bañito, el peque día tras día lo escucha y lo va integrando, lo comprende, o sea, el lenguaje comprensivo siempre va por delante del expresivo, hasta que un día empieza a hablar, empieza a decir sus primeras palabras, etcétera, y es porque ese lenguaje está ahí. Y eso en todas las rutinas del día, el vestirse y desvestirse, el prepararse para salir de casa, el irse a dormir, el momento de la comida y, por supuesto, momentos muy importantes para la vida del niño, que es jugar, Ujú, mirar cuentos y la música de las canciones, los instrumentos que podamos tener en casa. cierto. Todo esto es realmente donde el peque aprende y adquiere el lenguaje y las lenguas que hayan en esa casa. Claro, sabiendo todo esto la familia, veremos que esos momentos de calidad con nuestro hijo son muy importantes. No es cualquier cosa, no es, venga, pasamos el día. No, no. El peque está aprendiendo muchas cosas y está adquiriendo lenguaje y lenguas. Entonces, sabiendo todo esto, las familias podemos hacer ciertas adaptaciones en nuestra manera de comunicarnos con el niño en esos momentos, para potenciar el lenguaje, para impulsarlo. Hay Ajá. familias o mamás o papás que son muy silenciosos y que a lo mejor el momento del bañito lo hacen mucho en silencio. Bueno, si estamos en silencio, no hay lenguaje, no hay modelo de lenguaje. Por lo tanto, si estamos hablando además, Andrea, de querer, bueno, imagínate que es esta familia que quiere que el peque adquiera inglés desde bien pequeño y usa el momento del baño. Bueno, pues va a tener que estar comentando cosas en inglés, va a tener que estar Claro, hablando en inglés. Silencio no sirve para adquirir el lenguaje. Es decir, el claro. silencio está muy bien, ¿eh? No digo que no, es muy importante, pero tenemos que modelar, dar modelo de lenguaje. Entonces vamos a tener que hablar un poquito más si somos personas de poco lenguaje. Pero también te diría al revés, Andrea, hay familias o personas que hablan mucho, que siempre están hablando ellas, y yo lo veo porque mi Mm, manera de trabajar es a través de vídeos, que valoro ujú. vídeos en que veo a la mamá y al peque en comunicación. Y mamás que hablan mucho, 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 les tengo que decir que hablen menos, porque es en la espera, en el silencio, donde el peque va a poder expresarse. Si no dejamos el momento que el peque se exprese, es siempre la mamá hablando, 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 y el peque tampoco tiene la necesidad de hablar ahí.
Entonces, Claro, ha de haber un equilibrio, ¿vale? Y esos ok. son el tipo de cosas que yo hago cuando acompaño a las familias, hacerles ver aquello que ya están haciendo muy bien, pero también cositas que tenemos que ajustar en la comunicación para que el peque tenga su espacio y también tenga modelos de lenguaje adecuados. Claro, qué interesante esto que comentas del Mm. equilibrio entre el silencio y Sí, las sí, palabras. Sí, total. Sí, porque sí, creo que normalmente pasa lo contrario, ¿no? La gente tiende a pensar que, bueno, como no le estoy hablando tanto en inglés, le tengo que hablar más y como bombardearlo con input y creo que a lo mejor también puede ser en un extremo, pues no es totalmente, positivo. totalmente. A mí la palabra esa que has dicho, muy bien dicha, bombardear, me parece que no es lo que tenemos que hacer realmente. Es un ejemplo que siempre pongo y que lo dicen muchas, incluso profesionales, incluso logopedas y profesionales dicen, si el niño no habla, habla mucho tú, habla, habla, habla. Y no, no, yo siempre digo, no, no, habla mucho tú, no. Primero observa, escucha mucho a tu hijo. ¿Qué está expresando? Algo estará expresando ya. Y a partir de lo que expresa, puedes tú hablar, tomas tu turno. Tenemos que recordar que conversar es turnos de conversación y que sean lo más equilibrados posibles. Entonces, mucho input sobre algo puede ser contraproducente. Además, el peque puede vivirlo como algo no natural, como algo impuesto, como si queremos Claro, que eso es. aprenda esta lengua. Y no se trata de enseñar una lengua cuando estamos hablando de niños pequeños, sino de que la adquieran de manera natural. Y para que eso pase, tenemos que favorecer el entorno. Ya ves que las palabras son favorecer, adquirir y no estimular, aprender, enseñar, sino que es más Claro. la parte más natural de cómo realmente los niños adquieren el lenguaje desde bebés. Muy bien, Estela. Y ya para terminar con este episodio, bueno, yo creo que hemos resuelto muchísimas dudas. Hemos también acabado con el mito, bueno, con varios mitos, ¿no? Referente a este tema del multilingüismo. Yo te quería preguntar, porque este es una temporada de este podcast muy relacionada con el aprendizaje del inglés, de otros idiomas, y yo te quería preguntar a ti personalmente cómo aprendiste tu inglés, si es que hablas Yo, inglés. Ujú. sí, sí. Sí. Pues yo aprendí inglés en la escuela, Ajá, ¿vale? En la escuela yo hacía todavía EGB, o sea, soy ajá, bastante mayorcita ya que hacía EGB. Y entonces aprendí inglés como se hacía en aquel momento, al menos en mi colegio, bastante mal, la verdad. Muy poco natural, todo ajá. muy gramática de libro, algunos listenings, pero que no servían de mucho, nada de conversación. Entonces, ¿qué pasó? Yo luego fui al instituto y aprendí alemán. Entonces, el Ujú. inglés lo dejé de lado. El inglés que sabía era muy buena a nivel de gramática y de vocabulario. La verdad es que me iba bien en su momento, pero imposible o incapaz de hablar. Yo no podía hablar con nadie ni entendía nada. O sea, lo único que sabía era leer, entendía mucho de gramática y sabía vocabulario, pero eso no me permitía hablar. Mm. Entonces, ya después del instituto que hice alemán, quise volver al inglés y la manera de aprender inglés de verdad, la que realmente a mí me funcionó cuando ya mayor, más allá de los 20 años, fue realmente tener a personas a mi alrededor que hablaban en inglés. Conocía bastantes personas de habla inglesa. También he vivido en Londres unos años, entonces allí pues ya es inmersión. Claro. Pero si no tienes bueno, y también mi marido es inglés, ¿eh? Sí, Pero si no sí. tienes la posibilidad de esta inmersión, la verdad es que incluso con mi marido ya inglés y habiendo vivido en Londres, lo que me ayudó mucho es ver vídeos en inglés, ver vídeos sobre cosas que a mí me interesan, de mis temas, temas de lenguaje, temas, cosas que me interesan de estilos de vida, etcétera, y verlo en inglés. Primero necesitaba los subtítulos, luego ya me los pude quitar y poco a poco cada vez he podido entender más. Me ayudó mucho para el tema de entender. Sí, sí, Claro, muchísimo. sí. Al final lo relacionaste con algo que te interesaba mucho y lo convertiste en parte de tu rutina. Sí, 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 totalmente. Muy bien, Estela, pues muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos puntos y la verdad que yo estoy muy contenta con cómo ha quedado el episodio, hemos resuelto muchísimas dudas y espero que resulte de ayuda a muchísimos padres que estén en una situación parecida o que quieran implementar el inglés también en casa. Voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces de Creciendo con las Palabras, voy a dejar también tu información de contacto
Pues gracias a ti, Andrea. Ha sido para mí también muy interesante las preguntas que me has ido haciendo. La verdad es que un poco distintas que otras que suelo responder, ¿sí? Sí. Así que me ha gustado muchísimo y espero que ayude y que ayude sobre todo a entender cosas, derrumbar mitos y Eso ver es. que todo esto en realidad es posible totalmente, lo de criar bilingüe o multilingüe. Eso es, pues justo lo que yo buscaba con este episodio. Bueno, pues nos despedimos y hasta la semana que viene.